Título: T1 El nombre prohibido. La primera vez que sucedió. El silencio dentro de la iglesia fue tan profundo que hasta las velas parecieron contener la respiración. Lucía, la muchacha más pura del pueblo, estaba de rodillas frente al altar. Su velo blanco caía sobre sus hombros. Sus manos juntas temblaban suavemente. Todo era normal, hasta que el padre Gabriel pronunció el nombre de Dios. Entonces, ocurrió. Sus labios se entreabrieron apenas. Sus párpados se cerraron y un estremecimiento incontrolable recorrió su cuerpo. No fue un simple escalofrío. Fue una ola de calor, visible hasta para quienes la miraban. Un brillo húmedo manchó la tela de su vestido, como si el aire mismo hubiera llorado sobre ella. Al principio, nadie dijo nada, pero los murmullos comenzaron como una serpiente que se arrastra entre los bancos. ¿La vieron? Eso no es natural. Calla, está en la casa de Dios. Lucía, sin entender lo que pasaba, abrió los ojos. El padre Gabriel la miraba fijamente. No había condena en su rostro, pero sí algo peor, una mezcla de temor y fascinación. Hija, murmuró él, con voz rota, ¿qué sientes cuando escuchas su nombre? Lucía quiso responder, pero no pudo. ¿Cómo explicar aquel calor que le quemaba por dentro? Aquel temblor que no era pecado, y sin embargo la hacía sentir culpable. En lugar de palabras, solo le salió un suspiro ahogado. Entonces, un anciano se levantó del último banco y gritó: «Eso es obra del demonio». El eco de su voz rebotó contra las paredes, y las campanas de la torre comenzaron a sonar, sin que nadie las tocara. El pueblo entero entró en pánico. Algunos huyeron, otros se persignaron con furia. Pero Lucía no se movió. ¿Por qué? Por encima de los gritos y las campanas, oyó algo que nadie más escuchó, una voz suave, cálida, imposible de describir, susurrándole al oído: «Lucía», y cuando esa voz celestial pronunció su nombre, ella se estremeció otra vez, más fuerte, más profundo. Padre Gabriel retrocedió un paso. «Dios nos proteja», balbuceó, pero en sus ojos brillaba una verdad que no se atrevía a decir. Dios estaba aquí, y no venía solo por fe. Lucía bajó la cabeza, temblando. En el suelo, a sus pies, empezaban a formarse pequeñas gotas de agua, como si el cielo mismo hubiese decidido llorar a través de ella. Nadie sabía si aquello era un milagro o una maldición. Pero esa noche, todo el pueblo entendería una cosa: cada vez que alguien pronunciara el nombre de Dios, ella no solo iba a mojarse, sino que el cielo entero iba a mirarlos. Y el cielo no siempre perdona. Título: T2 El susurro en la noche. Esa noche, el pueblo entero dormía, menos Lucía. La joven permanecía en su cama, con los ojos abiertos, mirando el techo como si temiera que algo pudiera descender de él. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y el sonido de las campanas, esas que nadie había tocado, todavía resonaba en su cabeza. Se cubrió con la manta, intentando calmar el temblor en sus manos. Pero entonces lo oyó. Un susurro. No venía de fuera, sino de dentro de ella, como una corriente tibia que se deslizaba por su sangre. Lucía, la voz era tan dulce que casi le dolía. Y luego, como una caricia invisible, llegó la palabra que lo desató todo. Dios. Su cuerpo se arqueó involuntariamente. El calor subió desde su vientre hasta su garganta, y un gemido apagado escapó de sus labios. Se tapó la boca, horrorizada de sí misma. Pero era inútil. Cada vez que escuchaba aquel nombre, algo la rompía por dentro y la reconstruía de una forma que no podía explicar. Con el corazón desbocado, miró hacia el espejo viejo junto a su cama. Y allí, sobre el vidrio empañado por su propio aliento, vio aparecer algo imposible, letras formadas por una mano que no estaba allí. Lucía retrocedió hasta chocar contra la pared. «No», gimió, apretando los ojos con fuerza. «Déjame en paz». Pero el susurro volvió, más bajo, más íntimo. «No puedes escapar de él». Y entonces, la vela de su cuarto se apagó sola. La oscuridad la envolvió, densa, casi líquida. Lucía sintió que alguien, o algo, se sentaba en el borde de su cama. El colchón se hundió. Su respiración se volvió hielo. Quiso gritar, pero una presión suave en sus labios la silenció. De pronto, un roce cálido en su oído. «Mañana, cuando lo escuches de nuevo, será diferente». Y en un parpadeo, la presencia desapareció. Lucía encendió la vela con manos temblorosas.
El espejo estaba limpio, como si nada hubiese pasado. Pero su vestido estaba húmedo de nuevo. Ella no sabía si estaba poseída, bendecida, o marcada para algo peor. Solo sabía una cosa: al amanecer, volvería a escuchar ese nombre. Y esta vez, no sería en sueños. Título: T3 La confesión imposible. La mañana siguiente, Lucía caminó hacia la iglesia como si cada paso la llevara a su propia condena. El pueblo la miraba con una mezcla de miedo y morbo. Algunos se persignaban al verla. Otros solo murmuraban, como si su nombre ya fuese una maldición. Pero ella no podía soportar el silencio en su pecho, ni el eco de esa voz que todavía la llamaba en sueños. Solo quedaba una salida: confesarlo todo. Empujó la puerta del confesionario. La penumbra dentro de aquel pequeño espacio la envolvió como un sudario. Del otro lado de la celosía, la voz grave del padre Gabriel sonó casi paternal. «Hija mía, ¿de qué deseas confesarte?» Lucía tragó saliva. «Padre, cada vez que escucho su nombre», no pudo terminar la frase. El calor volvió a invadirla como una ola repentina. Del otro lado, hubo un silencio incómodo. «¿El nombre de Dios?», preguntó él, con un hilo de voz que no sabía si era miedo o incredulidad. Lucía cerró los ojos. Y apenas asintió. «Sí, ¿y cuándo lo oigo? Padre, no puedo controlarlo. Me tiembla el cuerpo, siento que algo dentro de mí se abre». El sacerdote no respondió de inmediato. Solo se escuchó el crujido de la madera cuando él se inclinó más cerca. «Hija, eso que sientes, no es obra del Altísimo». De repente, una ráfaga de aire helado atravesó el confesionario. Las velas del altar parpadearon. Y entonces, sin que nadie lo pronunciara, una voz surgió entre las sombras. «Dios». Lucía jadeó. El mundo giró a su alrededor mientras su cuerpo se estremecía violentamente, como si cada nervio estuviera siendo tocado por manos invisibles. Padre Gabriel golpeó la celosía. «Silencio. Aléjate de ella», bramó, pero su voz temblaba. Lucía, apenas consciente, vio algo imposible: una sombra alta, deformada, atravesando el delgado muro de madera del confesionario. No tenía rostro, pero su boca inexistente se movía, susurrando el mismo nombre una y otra vez. El padre rezó con furia, apretando su crucifijo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero entonces la sombra se detuvo y rió. Lucía abrió los ojos de golpe. El calor en su interior desapareció de pronto, dejándola temblorosa, vacía. Padre Gabriel exhaló un suspiro roto. «Escúchame bien, hija», dijo, con una voz que ya no era la del hombre tranquilo que ella conocía. «Lo que llevas dentro no es fe, es una puerta. Y cada vez que alguien pronuncia su nombre, esa puerta se abre más». Lucía lo miró horrorizada a través de la celosía. «¿Una puerta hacia qué?». El sacerdote la miró fijamente, los ojos oscuros como la misma noche. «Hacia aquello que incluso Dios teme nombrar». Título: T4 El pacto de silencio. El padre Gabriel cerró la puerta de la sacristía con un golpe seco. Afuera, el eco de las campanas aún resonaba, aunque nadie las tocaba. Lucía estaba allí, frente a él, con los ojos llenos de miedo, y algo más que el sacerdote no se atrevía a nombrar. «Tienes que escucharme bien», dijo Gabriel, apretando su crucifijo como si pudiera quebrarlo. «No volverás a escuchar ese nombre. No lo pronunciarás. No lo dejarás entrar en tu mente». Lucía tragó saliva. «¿Y si no puedo evitarlo?». El sacerdote se acercó tanto que ella pudo sentir el olor a incienso pegado a su sotana. «Si lo escuchas una vez más, Lucía, esa puerta de la que te hablé no se cerrará jamás». La joven bajó la cabeza. «Pero cuando lo oigo, no siento miedo. Padre, siento algo que me quema y me llena al mismo tiempo, como si él me quisiera solo para él». Gabriel se estremeció. Por un instante, no fue un sacerdote quien la miró, sino un hombre dividido entre su fe y un deseo que no se atrevía a confesar. «No es amor divino, hija, es una trampa». Entonces, sacó un pequeño relicario y lo colocó sobre su frente. La piel de Lucía ardió al contacto. No de dolor, sino de un placer tan intenso que tuvo que morderse el labio para no gemir. Gabriel retrocedió, pálido. «Dios nos ampare». Y fue en ese momento que las velas de la sacristía se apagaron solas. Una voz, apenas un murmullo, surgió desde el techo. «Lucía». Ella levantó la vista. La sombra estaba allí de nuevo, colgada como una mancha de oscuridad imposible. «No lo escuches», gritó Gabriel.
agarrándola de los hombros. «Mírame a mí». Lucía cerró los ojos con fuerza. Pero la voz volvió a pronunciar aquel nombre prohibido, y su cuerpo se estremeció como si cada nervio estuviera ardiendo. El sacerdote, desesperado, hizo la señal de la cruz sobre su frente y susurró: «Júralo, hija, júrame que no volverás a escucharlo». Con lágrimas en los ojos, Lucía apenas pudo asentir. «Lo juro». En ese mismo instante, la sombra se desvaneció. Las velas volvieron a encenderse. Pero mientras Gabriel la sostenía, sin soltarla, Lucía supo una verdad aterradora: aunque había hecho el juramento, esa voz no necesitaba ser oída con los oídos. Estaba dentro de ella, y al caer la noche volvería a llamarla. Título: T5. La primera señal. El amanecer trajo un silencio extraño al pueblo. Ni los gallos cantaron, ni los perros ladraron. Era como si el mundo entero contuviera el aliento. Lucía caminaba por la calle empedrada, con el velo cubriéndole el rostro. Cada paso que daba resonaba como un eco sagrado, y los vecinos la observaban desde detrás de las ventanas, murmurando oraciones apresuradas. Pero entonces, sucedió, al pasar frente a la vieja cruz de piedra en la plaza. Las nubes se abrieron sin viento alguno. Un rayo de luz descendió directamente sobre ella, y la piedra, fría durante siglos, empezó a gotear agua. No lluvia, no rocío, agua cristalina, como si la cruz estuviera llorando. Una anciana gritó: «Un milagro. La Virgen camina entre nosotros». La gente salió de sus casas. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron como si hubieran visto al mismo demonio. Y Lucía solo se quedó allí, paralizada, con el agua resbalando por la cruz y un murmullo en su cabeza. «Mía». Su corazón dio un salto. Esa voz, otra vez. Padre Gabriel llegó corriendo, apartando a la multitud. Tomó a Lucía del brazo con fuerza. «No mires, no escuches», le susurró con desesperación. «Esto no es de Dios, Lucía». Pero la gente no veía pecado alguno. Veían devoción, fe, y entonces, como si el cielo quisiera burlarse de todos, otra señal surgió: las campanas de la iglesia comenzaron a repicar solas. No una, ni dos, sino 3 veces exactas, cada una a las 3:33. Aunque el reloj marcaba pleno día. Los aldeanos se arrodillaron. «Ella está bendecida», gritaron. «Dios la toca». Lucía sintió que el calor regresaba. Una ola ardiente que le subía por la piel. Sus labios temblaban. Y Gabriel tuvo que estrecharla más fuerte, como si temiera que cayera de rodillas frente a todos. «No dejes que te tome», le rogó el sacerdote, susurrando solo para ella. «Si lo dejas entrar, no quedará nada de ti». Pero Lucía ya no estaba segura de querer resistirse, porque en el murmullo que llenaba su mente no había condena, solo un deseo tan inmenso que la hacía temblar. Entonces, el agua de la cruz se tornó roja, como si llorara sangre. Y por primera vez, incluso Gabriel dudó de su propia fe. Título: T6. El beso del cielo. La plaza estaba llena. Nadie se atrevía a parpadear. Lucía permanecía de pie bajo la cruz que ahora lloraba sangre. El padre Gabriel, a su lado, intentaba ocultarla con su sotana como si pudiera cubrir un milagro con tela. Pero el pueblo no se movía. Entonces, sucedió lo imposible. Un rayo de luz descendió del cielo, tan puro y brillante que los ojos de todos ardieron. No era el sol, no era fuego, era algo que no pertenecía a este mundo. La luz se curvó y tocó a Lucía. Ella sintió el calor recorrer su cuerpo. Un calor que no quemaba, sino que acariciaba. Y en ese instante, una voz suave, íntima, tan cercana como un susurro en la piel, pronunció su nombre: Lucía. Sus rodillas temblaron. Su respiración se quebró. Y sin poder evitarlo, sus labios se entreabrieron como si esperaran algo, y entonces lo sintió. Un roce, una caricia sin manos. Un beso, no en sus labios, sino en su alma. Un toque invisible que la atravesó entera y la hizo gemir apenas, ahogando el sonido entre dientes mientras la multitud contenía el aliento. El padre Gabriel retrocedió un paso. Horrorizado. «No», gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos de los fieles, que veían no pecado, sino santidad. Lucía abrió los ojos. La luz seguía rodeándola,
como un amante celoso. Y mientras todos caían de rodillas, ella oyó claramente la segunda palabra que cambiaría su vida. Mía. Su corazón explotó en el pecho. El calor fue tan intenso que tuvo que apretar su propio vestido, sintiendo como la tela se pegaba a su piel húmeda. La multitud gritaba: «Un beso de Dios. Es la elegida». Pero Gabriel, con los ojos abiertos de par en par, solo murmuró: «Eso, no es Dios». La luz comenzó a disiparse. Lucía, aún temblorosa, miró al cielo. En lo alto, entre las nubes, juraría haber visto algo, una silueta. No angelical, no humana, algo que la observaba y sonreía. Y por primera vez, Lucía sintió que no le importaba. Porque, de algún modo, aquello la hacía sentirse viva. El beso había dejado una marca, una cruz ardiente, dibujada en su piel, justo sobre el corazón. Y esa noche, cada vez que intentara dormir, la cruz latiría, como si algo dentro de ella quisiera salir. Título: T7 La cruz que late. La noche en que la cruz comenzó a latir, Lucía pensó que estaba soñando. Se había acostado con el pecho ardiendo, intentando ignorar el calor bajo su piel. Pero a medianoche, un golpe seco, como el eco de un tambor, la despertó. No venía de la puerta, no venía de la ventana, venía de dentro. La cruz, grabada sobre su corazón desde aquel beso de luz, brillaba débilmente bajo la tela de su camisón. Cada latido era una sacudida que la hacía jadear. Se miró en el espejo, y por un segundo, juraría haber visto cómo la cruz respiraba. «No, no puede ser», susurró, llevándose una mano temblorosa al pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz llenó el cuarto. No estaba en el aire, estaba en su sangre. «Lucía, ábreme». Ella retrocedió hasta chocar con la pared. «No, no quiero». La cruz palpitó más fuerte, y con cada golpe, una oleada de placer y terror la invadía, como si algo invisible la estuviera marcando una y otra vez desde adentro. Al amanecer, los rumores comenzaron. Los vecinos afirmaban haber visto luces extrañas saliendo de la ventana de Lucía. Una niña juró escuchar un corazón latiendo en la plaza, tan fuerte que las campanas se movieron por sí solas. Y cuando la mujer del panadero pasó frente a la casa de Lucía, dijo haber sentido el calor, como si caminara frente a una fragua celestial. El padre Gabriel fue el primero en enfrentarse a ella. «Muéstramela», ordenó, con la voz quebrada entre miedo y autoridad. Lucía, temblando, abrió lentamente el escote de su vestido. El sacerdote dio un paso atrás. La cruz no solo estaba allí, se movía. Cada latido hacía que brillara con un resplandor rojo, casi líquido, como si sangrara luz. Gabriel se persignó, pero su mirada estaba llena de algo más, duda. «Esto no es un milagro», murmuró. «Es una advertencia». Lucía lo miró, con los labios entreabiertos, incapaz de esconder la mezcla de miedo y placer que la dominaba. «Padre, si es una advertencia, ¿por qué no puedo dejar de quererlo?». El sacerdote no respondió. Afuera, el pueblo entero comenzaba a reunirse frente a la casa de Lucía, rezando, cantando o huyendo. Y entonces, mientras todos miraban, la cruz en su pecho dio un último latido, y susurró. Pronto, el eco de esa palabra hizo temblar incluso los muros de la iglesia. Título: T8 El sermón prohibido. El padre Gabriel nunca había visto la iglesia tan llena. No quedaba un solo banco vacío. Algunos estaban de pie, otros de rodillas, todos murmurando el mismo nombre, Lucía. Ella, sentada al final, sentía las miradas clavadas en su piel como agujas. La cruz en su pecho latía más fuerte, como si celebrara la adoración silenciosa del pueblo. Gabriel subió al púlpito con paso lento. Su sotana estaba empapada en sudor y sus manos temblaban mientras sostenía la Biblia. Carraspeó. «Hermanos», empezó con voz rota. «Lo que ha ocurrido entre nosotros no es una bendición, sino una prueba». Un murmullo recorrió la iglesia como un viento frío. Algunos bajaron la cabeza, pero otros lo miraron con los ojos encendidos de fanatismo. Gabriel levantó la mano. «Lucía no es un milagro. Es». Se detuvo. La palabra se atascó en su garganta. Y entonces, lo oyó. Di su nombre. La voz, dentro de su mente, profunda, imposible de ignorar. Gabriel apretó el crucifijo con tanta fuerza que casi se rompió. «No», susurró entre dientes. Pero el pueblo lo exigía. «Dígalo, padre».
diga su nombre. Y como arrastrado por algo más grande que él, Gabriel lo dijo. Lucía. La cruz en el pecho de ella brilló como una llama. Las velas de la iglesia estallaron al mismo tiempo. Y un calor sofocante llenó el templo. Los vitrales temblaron. Los bancos crujieron. Lucía se puso de pie, jadeando, mientras la voz volvía a llenar cada rincón. Mía. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban de éxtasis. Otros gritaban de terror. Y entonces, ocurrió lo imposible, el altar, hecho de piedra maciza, comenzó a agrietarse, de su interior brotaba una luz roja, palpitante, como si la iglesia misma tuviera un corazón. Gabriel retrocedió, horrorizado. No, esto no es fe. Pero nadie lo escuchaba. Lucía avanzó lentamente por el pasillo central. Sus pasos resonaban como campanas. Y con cada latido de su cruz, la iglesia temblaba. Cuando llegó frente al altar, giró el rostro hacia Gabriel y sonrió. Padre, creo que él me quiere dar su sermón. La voz resonó de nuevo, grave y oscura, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Que todos lo escuchen. Y en ese instante, las campanas de la iglesia sonaron por sí solas, marcando una misa que nadie había pedido. Título: Que 9 La misa del deseo. La iglesia estaba en penumbras. Solo las velas, encendidas sin manos humanas, iluminaban el altar agrietado. Lucía avanzó hasta el centro, descalza, con el cabello suelto como si un viento invisible la hubiese tocado. Nadie osó detenerla, ni siquiera el padre Gabriel. Cuando ella se volvió hacia el pueblo, sus labios se curvaron en una sonrisa serena, pero sus ojos ardían con un fulgor inquietante. Escúchenlo, dijo con una voz que no era completamente suya. Y entonces, la cruz en su pecho comenzó a latir, más fuerte que nunca. Cada golpe era como el sonido de un tambor sagrado que hipnotizaba a todos los presentes. Los hombres temblaban, las mujeres lloraban, algunos, sin saber por qué, comenzaron a gemir suavemente, como si la fe se hubiese mezclado con algo prohibido. El padre Gabriel golpeó el púlpito con su mano. Basta, esto no es de Dios. Pero Lucía lo miró, y su voz se volvió tan dulce y peligrosa como el pecado mismo. Entonces, ¿por qué no puedes apartar la mirada? Padre, Gabriel se quedó sin palabras. La luz de la cruz iluminaba el templo entero. Era imposible negar que algo sagrado, o algo mucho peor, estaba ocurriendo. De pronto, las campanas comenzaron a sonar, aunque nadie estaba en la torre. 3 veces, siempre 3, y con cada repique, la multitud caía más bajo en un trance febril. Lucía levantó las manos hacia el altar, y un murmullo profundo llenó la nave. Mía. Las grietas en el altar se abrieron un poco más. Un resplandor rojo emergió de su interior, bañando a todos los presentes. Y entonces, como si obedecieran a una fuerza invisible, los feligreses comenzaron a repetir su nombre en un coro casi obsceno. Lucía, Lucía, Lucía. El padre Gabriel se tapó los oídos. Pero la voz estaba dentro de él también. Por un instante, casi cedió, casi se arrodilla frente a ella. Lucía bajó la mirada, y una lágrima ardiente recorrió su mejilla. No sabía si lloraba de terror, o de placer. La misa había comenzado, y en algún lugar, más allá del techo de la iglesia, una risa grave y antigua resonó complacida. Título: T10 El nombre prohibido. La iglesia estaba sofocada por el calor de una fe torcida. Lucía, de pie frente al altar roto, temblaba mientras la cruz sobre su pecho latía como si fuera un segundo corazón. La multitud, de rodillas, no paraba de murmurar su nombre, como si cada sílaba fuese una plegaria o una maldición. Padre Gabriel, con los ojos hundidos de terror y cansancio, gritó: «Deténganse, esto es blasfemia». Pero nadie lo escuchaba. Nadie excepto Lucía. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de deseo y compasión, como si aún quedara algo humano en sus ojos. Entonces, la voz llegó, no desde fuera, no desde dentro, desde debajo. Pronúncialo. Lucía se llevó una mano al pecho. La cruz ardía como fuego líquido, marcándola desde adentro. La voz habló otra vez, más fuerte, llenando cada esquina de la iglesia. Diles quién soy, y el mundo se arrodillará. El padre Gabriel dio un paso adelante. Lucía, no lo digas, rogó, su voz rota. Si pronuncias su nombre, no habrá vuelta atrás. Ella sonrió, débil,
casi como una niña a punto de confesar un secreto. Padre, yo ya no puedo callarlo. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Las velas dejaron de parpadear. Incluso el aire dejó de moverse. Y entonces, con los labios temblorosos, Lucía pronunció el nombre. Elión. Al oírlo, el suelo se estremeció. Las paredes de piedra de la iglesia crujieron como huesos viejos. El altar roto comenzó a brillar con una luz roja intensa. Y las campanas sonaron sin que nadie las tocara. Algunos fieles lloraron de éxtasis. Otros cayeron desmayados. Pero nadie escapó. Padre Gabriel retrocedió hasta chocar con el confesionario. Ese nombre, murmuró. No puede ser. Lucía, sin apartar la mirada del altar, susurró. Es él. Y me ha elegido. La cruz en su pecho se abrió como una herida viva, dejando escapar un resplandor ardiente que iluminó toda la iglesia. Y entonces, por primera vez, Elión habló por sí mismo. Arrodíllense. Y todos, incluso el padre Gabriel, obedecieron. Título, T11 El pacto de sangre. La iglesia olía a cera derretida y miedo. Elión había hablado. Y nadie se atrevía a respirar sin su permiso. Lucía permanecía de pie frente al altar, con los ojos cerrados, mientras la cruz en su pecho ardía como un hierro candente. El padre Gabriel, de rodillas junto al resto, murmuraba entre dientes. Señor, si aún estás ahí, detén esto. Pero no hubo respuesta. Solo la voz de Elión, profunda como un trueno enterrado bajo la tierra. Lucía, entrégame lo que es mío. Ella abrió los ojos. No parecían humanos. Un brillo líquido, casi carmesí, los llenaba. La multitud la miraba como si ya no fuera una mujer, sino un sacramento viviente. Lucía dio un paso hacia el altar. Sus pies descalzos dejaron huellas de luz en las losas de piedra. Luego, sin vacilar, se mordió el dedo índice hasta hacerlo sangrar. Una gota cayó sobre el altar agrietado, y la piedra la absorbió. Elión habló de nuevo. No basta con una gota. Lucía tomó el cuchillo ceremonial que colgaba junto a los cálices sagrados. Gabriel gritó. No lo hagas, hija, eso no es Dios. Ella lo miró con una dulzura inquietante. Si no es Dios, ¿por qué mi alma lo desea más que la salvación? Entonces, cortó la palma de su mano. La sangre brotó como un hilo de fuego. Cayó sobre el altar. Y esta vez, no solo fue absorbida, lo despertó. Las grietas de la piedra se abrieron de par en par. Un corazón rojo, palpitante, surgió desde dentro del altar, latiendo al mismo ritmo que la cruz de Lucía. La iglesia entera tembló con cada golpe. Elión habló por última vez esa noche. Uno más, y serás mía para siempre. Lucía levantó el cuchillo, temblando, no de miedo, sino de expectación. La multitud gritaba su nombre. Enloquecida, Gabriel trató de levantarse, pero algo invisible lo clavó al suelo. Y entonces, con una sonrisa serena, Lucía llevó el filo a su pecho, justo sobre la cruz que latía. En el instante en que la hoja rozó su piel, una luz roja inundó la iglesia, cegando a todos los presentes. El corazón en el altar rugió, como una bestia hambrienta. Y Lucía gemía. El pacto había comenzado. Título, T12 La novia de Elión. El resplandor rojo no se apagó. Durante minutos eternos, la iglesia fue solo luz, latidos y susurros que parecían rozar el alma. Cuando por fin se disipó, todos vieron lo imposible. Lucía no estaba sangrando. La herida en su pecho había desaparecido, reemplazada por una cruz ardiente que parecía hecha de fuego vivo. Su respiración era profunda, casi estática, y sus labios se curvaron en una sonrisa, no de humana, sino de algo más. Padre Gabriel, todavía de rodillas, apenas pudo hablar. Lucía, ¿qué has hecho? Ella lo miró con ternura inquietante. No lo entiendes, padre. No lo he perdido, lo he ganado. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, sin manos que las tocaran, una tras otra, 12 veces, marcando una misa que no estaba en ningún calendario. Entonces, del altar agrietado surgió una niebla carmesí, y de esa niebla, Elión, no era hombre ni ángel. Su figura oscilaba entre carne y sombra, belleza y horror. Sus ojos, dos abismos de luz sangrienta,
se posaron en Lucía como si el universo entero hubiera esperado ese momento. Mi novia. Su voz llenó la iglesia. Las paredes vibraron. Los vitrales estallaron en 1000 pedazos. Pero nadie se movió. Estaban hechizados, rendidos ante esa presencia imposible. Lucía dio un paso hacia él, y cada movimiento suyo parecía borrar la frontera entre lo santo y lo profano. Te escuché cada noche, susurró. Y ahora, por fin, puedo tocarte. Elión extendió su mano. Sus dedos no eran del todo humanos. Parecían hechos de humo y fuego. Lucía la tomó sin vacilar. En ese instante, la cruz de su pecho se fundió con su piel, y su gemido resonó como un cántico sagrado y obsceno al mismo tiempo. El pueblo entero, de rodillas, comenzó a rezar su nombre. No el de Dios, sino el de él. Elión, Elión, Elión. Padre Gabriel gritó, su voz ahogada por el estruendo. Esto es el fin. No lo sigan. Pero nadie escuchó. Elión rodeó a Lucía con su brazo y la elevó en el aire, mientras la iglesia se llenaba de una luz roja que parecía venir de otro mundo. Hoy dejo de estar en las sombras, murmuró él. Hoy empiezo a reinar. Y con un beso que no era de carne, sino de fuego, Lucía dejó de ser mujer. Esa noche, nació la novia de Elión. Título, T13 El Reino Rojo. El amanecer nunca llegó al pueblo. Desde la noche en que Elión besó a Lucía, el cielo permaneció teñido de un rojo perpetuo, como si el sol hubiera sido devorado por su luz profana. Los habitantes, antes temerosos, ahora caminaban como penitentes felices. Nadie trabajaba, nadie comía, nadie dormía, solo vivían para adorar. Y en el centro de todo, Lucía, la novia de Elión, de pie frente al altar, con la cruz ardiente grabada en su pecho como un sello eterno. Padre Gabriel, encerrado en la sacristía, veía todo a través de una rendija. Su fe se desmoronaba. Las campanas sonaban cada hora sin manos que las movieran, y cada repique arrancaba un gemido de éxtasis colectivo. Dios mío, ¿dónde estás?, murmuró, pero incluso su propia voz sonaba vacía. En la plaza, Elión apareció otra vez. Su figura era más sólida ahora, más humana y más terrible. Sus ojos ardían como brasas vivas. La gente cayó de rodillas sin dudarlo. Hoy, mi reino comienza. Lucía, tomada de su mano, habló por primera vez como si fuera su boca. Hoy, los que dudan se purificarán con sangre. El padre Gabriel quiso correr, gritar, hacer sonar las campanas para pedir ayuda, pero ya no había ayuda. Elión extendió su brazo, y el altar roto de la iglesia se transformó en una torre de carne palpitante, iluminada por esa luz roja imposible. Uno a uno, los feligreses se acercaban, ofreciendo sus manos, sus lágrimas y su voluntad. Cuando su sangre tocaba el altar, sus ojos cambiaban, brillaban igual que los de Lucía. Elión los llamaba sus hijos. Gabriel no pudo más. Entró corriendo a la iglesia, sosteniendo un crucifijo tembloroso. Esto no terminará así. En nombre de Dios, detente. Lucía lo miró y sonrió. Dios ya no escucha aquí, Padre, solo Él. Elión dio un paso hacia Gabriel, su sombra devorando el suelo. Reza, sacerdote. Es la última vez que tu plegaria tendrá voz. Gabriel levantó el crucifijo, pero la luz roja lo derritió como cera. El pueblo aplaudió, extasiado. Y entonces, Lucía susurró, casi con dulzura, Padre, arrodíllese. Por primera vez en su vida, Gabriel sintió que la fe le temblaba en las manos. Y por primera vez, pensó en obedecer. Título, T14 La última plegaria. Padre Gabriel estaba de rodillas. No por devoción, sino por el peso insoportable de aquella presencia. Elión lo miraba como un cazador observa a una presa agotada. Y Lucía, con la cruz ardiente marcada en su pecho, sonreía con una dulzura tan perversa que desgarraba el alma. Reza, Padre, susurró ella, pero esta vez, tus palabras no subirán al cielo. La iglesia estaba llena de los fieles transformados. Los ojos de todos brillaban con el rojo de Elión. Afuera, el pueblo entero se arrodillaba, esperando el momento en que su nuevo Dios reclamaría todo lo que quedaba de ellos. Gabriel apretó el crucifijo roto en sus manos.
No tenía fuerza. No tenía esperanza. Pero algo dentro de él, una chispa que se negaba a morir, lo obligó a hablar. Señor, si aún puedes oírme, no lo hagas por mí. Hazlo por ella. Lucía parpadeó. Por un instante. Una lágrima auténtica, humana, resbaló por su mejilla. Elión frunció el ceño. No te atrevas, sacerdote. Pero Gabriel ya no escuchaba. Con voz temblorosa, comenzó a recitar una plegaria prohibida. Una que había encontrado en un viejo manuscrito de la sacristía. Palabras antiguas que nunca debieron pronunciarse en voz alta. Sancta lux. Descendat, ad tenebras ruptas. La cruz en su mano rota comenzó a brillar. Débil al principio, luego. Más fuerte. Los vitrales estallaron, dejando entrar un viento gélido que apagó las velas. Lucía gritó. No de dolor, sino de lucha. Padre, detente. No quiero verlo. Elión rugió. Su voz como un terremoto. Cállala. Las paredes de la iglesia temblaron. Pero Gabriel no se detuvo. Cada palabra era un golpe de luz contra la oscuridad. Adveniat lumen. Eteripe anima meius. La cruz en su mano se encendió como un sol. Lucía cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo dividido entre el éxtasis y el tormento. Elión se abalanzó hacia el sacerdote, pero la luz lo detuvo, como si una barrera invisible lo hubiera encarcelado. Su grito de furia resonó en todo el pueblo. Y entonces, por primera vez, Lucía susurró el nombre de Dios. Jehová. Un silencio sepulcral cubrió la iglesia. Elión retrocedió, sus ojos ardiendo de ira. Gabriel, exhausto, levantó su cruz una última vez. La batalla no había terminado, pero por primera vez, la oscuridad había retrocedido un paso. Título: T15 La caída de Elión. La iglesia se convirtió en un campo de guerra entre la luz y la oscuridad. La cruz de Gabriel ardía como un sol, mientras la sombra de Elión se agitaba, llenando cada rincón con su furia. Las paredes se agrietaban, las campanas sonaban sin manos que las tocaran, y el pueblo entero, poseído, gritaba el nombre de su falso dios. Lucía estaba en el centro, de rodillas, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro. La cruz en su pecho latía como si fuera un corazón vivo, dividida entre dos fuerzas, el deseo ardiente de Elión y el eco lejano de un dios que no había abandonado del todo. Lucía, gritó Gabriel, su voz quebrada por el esfuerzo. Di su nombre otra vez. Elión rugió, sus ojos como pozos de fuego. Si lo hace, muere. Lucía tembló, su cuerpo se arqueó, como si 1000 manos invisibles tiraran de ella hacia dos mundos opuestos. Elión extendió su brazo, rodeándola como una serpiente de humo rojo. No, susurró ella, apenas audible. No moriré, viviré, pero no contigo. Y entonces, con un grito que quebró el aire, Lucía gritó el nombre prohibido. La luz descendió como un relámpago. La cruz de Gabriel estalló en fuego blanco, cegando a todos los presentes. Elión gritó, un sonido que no era humano, mientras su figura se deshacía en fragmentos de sombra que se retorcían como humo quemado. El altar carmesí explotó en una onda de luz. Los fieles poseídos cayeron al suelo, como si despertaran de un sueño enfermo. Las campanas dejaron de sonar. Elión, debilitado, extendió una última mano hacia Lucía. Eras mía. Ella lo miró, y por primera vez, sonrió sin deseo. No fui de Dios desde el principio. Con esas palabras, la luz lo consumió por completo. Elión se disolvió en un eco de gritos y silencio eterno. Lucía cayó en los brazos de Gabriel, exhausta pero libre. La cruz en su pecho ahora brillaba con un resplandor puro, sin el rojo maldito que la había marcado. El pueblo despertó, confundido, mientras el cielo, por primera vez en días, se volvió azul. Gabriel alzó la mirada, lágrimas en sus ojos. Gracias, Lucía, débil pero consciente, susurró. No fue mi voz la que lo venció. Fue la fe que aún quedaba en ti. Y cuando el sol finalmente se elevó sobre la iglesia, no quedaba rastro de Elión, solo el silencio sagrado de un milagro que nadie jamás olvidaría. Epílogo: el eco de su nombre. El pueblo volvió a la calma. La iglesia, antes devorada por el rojo infernal de Elión, estaba bañada por una luz tibia y pura. Lucía, libre al fin, se arrodilló frente al altar,
mientras Gabriel la observaba con una mezcla de alivio y agotamiento. Se acabó, susurró él, casi convencido de que sus palabras eran verdad. Pero esa noche, cuando todos dormían, Lucía despertó sobresaltada. En su pecho, la cruz que antes brillaba con luz divina palpitó, solo una vez, como el latido de algo que no estaba muerto. Y en la penumbra de su habitación, un murmullo se deslizó como un veneno suave. Lucía, ella apretó las sábanas, temblando. No era la voz de Gabriel, no era la suya, era él. La joven cerró los ojos, pero una lágrima, espesa y roja, cayó sobre su mejilla. Y en el campanario, a las 3:33 a.m., las campanas sonaron solas. Elión no había caído, solo estaba esperando.